Es interesante que una de sus contradicciones, como todos los seres humanos, es de que pues hacía rendir el tiempo de una manera extraordinaria. Yo siempre he sostenido la hipótesis que cuando venía a Monterrey no dormía porque andaba en todos lados. Se me desmiente porque en la agenda de prensa que hacía para conceder entrevistas, pues había ratos de la tarde reservados totalmente, creo que era su hora de la siesta, que es así, no la perdonaba, y de pijama y todo el estilo Camilo José Cela, yoga idénico que le llamaba Cela, que lo practicaba muy bien Ramírez Heredia, y por eso siempre estaba fresquito a todas horas del día. En esas estancias en Monterrey aprovechaba mucho para conversar del libro que traía bajo el brazo, pero también aprovechaba o usaba la confianza de los amigos de acá para comentar proyectos que traía en mente, que traía en libretas, que andaba haciendo por aquí y por allá. ¿Cómo eran esas conversaciones de lo que todavía se estaba cocinando, que tocaba de repente comentar con él? Bueno, esto me tocó verlo más allá, vamos a decir que en un horario de trabajo. Se reservaba ahora sí que el asunto serio, o se disponía completamente a escucharte. Ya después, ya las reuniones en las que eran los amigos, pues sí, o sea, eran las copas, los cantos, el cortejo, era un galán, era un caballero, una galanura cortés con las mujeres, amable. Hay una anécdota que yo quiero compartir porque me parece maravillosa. Después de una sesión, leímos un libro de un grupo de lectores, tuvimos la oportunidad de platicar con él sobre la construcción de este libro y sobre, ahora sí que siempre al lector le dice, bueno, ¿y el autor qué me quiso decir con esto? Tuvimos la oportunidad de preguntarle directamente qué nos quería decir con el libro. Y al terminar el evento, él conoce a mi mamá y a mi papá, están los dos ahí. Entonces me dice a mí por lo bajo, qué bella es tu madre. Y, gracias. Y se voltea con mi papá y le dice, doctor, permítame decirle que usted y yo tenemos los mismos gustos, pero usted se me adelantó. Entonces en ese sentido era sumamente respetuoso. No había ofensa en estas cosas que hacía. Entonces de esta anécdota surge un cuento. Pero el sentarnos a platicar de eso es la siguiente vez que tenemos un tratamiento sobre ir a un evento y sobre platicar lo siguiente. Y es una y son mil, o sea, los pequeños detalles. Yo lo voy viendo en este libro como el elemento de la gacela que aparece en cierto momento, después aparece trazado de acá y acá y acá. O sea, tiene una línea y un significado. Los regiomontanos, que aparece mi nombre en la página 88, es lo único que aparece aquí. Pero estamos los regiomontanos en esta novela. ¿Cómo el efecto de ser regiomontano dentro del argumento, digo, es completamente insustancial que se llame Sara o no a la persona que pone aquí? Pero el elemento regiomontano dentro del argumento palpita y lo va haciendo, aunque... bueno, yo sé que el maestro terminó esta novela, pero hubo ciertos retrasos para su publicación. Pero creo que ya contesté tu pregunta. Porque a ti te tocó, por un lado, escribir, pero también ser hombre de medios, ser hombre de libros y de entrevistas, abrir una etapa profesional muy interesante con el programa radiofónico La Tertulia, que en Radio Red de Ciudad de México es un escaparate magnífico. Los autores con los que han dialogado, con los que han compartido procesos, libros, presentaciones, autores difíciles, autores divertidos, autores vivos. ¿Cómo te toca hacer la primera edición del programa teniendo justamente como padrino a Rafael? Bueno, nada más. La tertulia también se escucha aquí en el 1540. Tenía yo que hacer el comercial los viernes a las 9 de la noche. En efecto, Rafael fue nuestro padrino porque fue la primera persona que entrevistamos en la tertulia. No fue justamente la primera emisión de la tertulia porque también
y seguimos haciendo programas en los que no tenemos entrevistado, pero Rafael fue el primero y justo fue a la tertulia por la Mara, una entrevista fuera de su agenda comercial, porque con su agenda era imposible que hiciéramos tratos. Éramos un programa que acababa de empezar, éramos un par de desconocidos. Afortunadamente yo tenía su teléfono, entonces le pedí que fuera y evidentemente estábamos aterrados no solo porque era la primera entrevista que hacíamos, Mayra y yo, sino aterrado yo porque era con Rafael, que además siempre había sido así como una relación casi de poder. Él decía y todos los demás hacíamos, pese a que es que era una gran persona y pese a todos sus atributos, el asunto cuando era de trabajo era inflexible. Y llegó y nosotros, recuerdo la entrevista, por ahí está el podcast, espero que lo escuchen mucho, fue de una ingenuidad tremenda. Hacíamos preguntas que nada tenían que ver una cosa con otra, no había secuencia, en fin, estábamos aprendiendo, pero él casi hubo un momento en que tomó las riendas de la entrevista y él nos fue guiando a nosotros para ver qué era lo que le debíamos preguntar para sacarle el mayor jugo a su libro. Algunos años después lo entrevistamos por Destino de los Ojos Rojos y bueno, ya había muchas entrevistas de por medio y ya fluyó muchísimo mejor. Y bueno, de hecho fue la penúltima vez que lo vimos y ya se dedicaba a él, ya iba a